muy interesante gráfico, porque es por conyugalidad. Fíjense, las divorciadas, claro que hay menos muertes maternas entre divorciadas porque hay menos divorciadas, casi la mayoría son en unión libre y casadas, pero si nosotros vemos qué divorciadas murieron, qué separadas murieron, entre el número de hijos de todas las divorciadas, el número de hijos de todas las separadas, entonces lo que vemos es que el ser divorciada, separada o viuda tiene un riesgo de morir muchísimo mayor que las que viven con pareja. O sea, la pareja es un factor protector. Aquí, ¿no? Son un factor protector en la estabilidad. Y fíjense lo que pasa aquí, ni en las solteras. Se fijan que las solteras tienen el doble de riesgo que una casada, pero una divorciada tiene 4 veces más riesgo de fallecer. Y esto es claro porque las solteras siguen teniendo a veces sus redes familiares de apoyo. En cambio, las separadas, las divorciadas y las viudas se enfrentan a condiciones económicas muy vulnerables, de pérdida de redes. Entonces, esto también lo tenemos que considerar en la política pública. La siguiente. Aquí tenemos una brecha, si se fijan, enorme. En los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano tenemos razones de mortalidad materna de más de 230 y en los demás municipios de 40. Entonces, es evidente que allí hay una brecha importantísima, que vivir en un municipio pobre nos pone en riesgo. Y aquí es la razón de muerte materna por edad. Y si se fijan, esto se empieza a poner más difícil después de los 35 años. Entonces, ¿cuál sería ahí el reto de una política pública? Evitar embarazos no deseables en adolescentes, pero por otro lado, no postergar o no tener tantos hijos que nos ponga en riesgo cuando las edades son de mayores de 35 años. Muy probablemente estas mujeres eran multíparas, ¿no? Que habían tenido varios hijos, y a muchas de ellas ya no hacen prenatal, ya saben que es un parto, ya sé, tuve 4 y tuve 5, todos estuvieron bien, me atiendo aquí cerquita, no hay problema, y vemos que tenemos un riesgo. El siguiente. Y estos gráficos, que no sé si los ven hasta atrás, pero nos dice en qué, de acuerdo con la plataforma de notificación inmediata de epidemiología, en qué momento murieron las mujeres. O sea, ¿cuál es el periodo del embarazo en donde somos más vulnerables? Y a mí lo que me llamó muchísimo la atención es que es el posparto inmediato y el puerperio. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en la política pública que nos está haciendo que esto sea de casi 70%? Cada vez más, no sé si pasa en Zacatecas, pero si pasa en otros estados, las mujeres llegan a los hospitales, no hay camas. Entonces, ¿saben qué? Póngase a caminar, por favor, aquí. Entonces, no cuidamos trabajo de parto. Pero entonces, como no hay camas, entonces tienen el parto y a las 8 horas van para afuera. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que sí requerimos no solamente que se atienda el parto en los hospitales, sino sí requerimos una política pública que cuide más el trabajo de parto para identificar riesgos y que cuide más el posparto, independientemente de las camas. O sea, ese es un reto. ¿O qué podríamos hacer? Bueno, los partos normales, hemos desmantelado el primer nivel de atención y los partos normales pueden atenderse en primer nivel de atención, un buen primer nivel de atención. Las mujeres prefieren atenderse cerca de sus comunidades y un buen sistema de referencia para que las mujeres complicadas lleguen rápido a los hospitales y los hospitales tengan el material que requieren para atender a esa mujer complicada. Estamos teniendo a veces que llega una mujer complicada y no la podemos atender porque tenemos muchísimos partos normales, ¿no?
entonces, este es un reto a nivel nacional. La siguiente. Y aquí vemos de qué mueren. Fíjense, durante el parto, obviamente, hemorragia. Es la causa más importante. En el caso de embarazo y de puerperio, están siendo enfermedades hipertensivas, hemorragia, como causas e infección en puerperio. ¿Qué otras causas? Aquí las indirectas en el embarazo son importantes. Así que de todos voy a dejar la presentación para quien la quiera, la pueda tener que utilizar. Es una de las cosas que hacemos, que hace el observatorio, que es hacer semaforizaciones. Y tenemos tres tipos de semaforización. Uno es cómo va el avance de 1990 a cada año. 2012, ahorita estamos semaforizando, porque como les dije, cifras oficiales. La segunda semaforización es qué razón de muerte materna tiene el Estado en relación con otros estados en 2012. Y el otro es qué tanto bajó su muerte materna, en este caso de 2011 a 2012. Entonces vamos a ver esas semaforizaciones. Si se fijan, Zacatecas está en verde, ¿sí? O sea, Zacatecas para el 2012 había disminuido como el 50 y tantos por ciento. Sí, está en verde, está de 30 a 36%, como el 50 y tantos por ciento. En 2012 teníamos que haber disminuido 66. Los únicos dos estados que lo hicieron fue Querétaro e Hidalgo. Entonces, pero tenemos que Zacatecas está en verde y hay otros que están en rojo. Y si se dan cuenta, aquí, que son los estados que menos bajaron, pero les voy a contar. Coahuila, por ejemplo, en 1990 tenía una razón muy baja de 12. Entonces, imagínense, el reto que tienen es tenerla de 3. Entonces, obviamente, ahora tienen 34. Aunque son de los estados que menos tienen, la han subido. O sea, 1990 probablemente había subregistro, aunque se supone que se hizo un ajuste de subregistro. Pero entonces, los estados que tenían en 90 una razón muy pequeñita, son los que están teniendo mucho problema para disminuirla, porque el reto es enorme. La siguiente. Aquí tenemos, en 2012, si se fijan, también Zacatecas está en verde, verde, verde. O sea, está muy bien, porque es de los estados que tienen las menos razones de muerte materna. Está en el 6º lugar. O sea, sí, tiene pocas defunciones, aunque Luz dice, vamos por ninguna. ¿Sí? Hay que bajar 10, que son las más difíciles, pero aquí hay que bajar todas. Entonces, está en verde. Y la siguiente, aquí tenemos los estados que bajaron sus muertes maternas de 2011 a 2012 en 5%, que era el porcentaje que se planteó el gobierno pasado. Este gobierno federal ya tiró la toalla. Dijo, no, nosotros no vamos a llegar al 22, vamos a bajar el 2% al mar, como hemos venido bajándolo, y pues entonces en el 2022 cumpliríamos la meta, que es de 22 muertes por 100,000 nacidos vivos. Pero en el gobierno pasado, el reto, y hay algunos estados como por ejemplo San Luis Potosí que dice, no, yo sí sigo, o yo voy a llegar a la meta. Zacatecas también va a llegar a la meta, que le corresponde. Entonces hay estados que están diciendo, no, yo independientemente de la política federal, vamos a llegar a la meta. Otros no. Entonces, ahorita, en ese sexenio pasado eran 5% que había que bajar anual. Y Zacatecas lo bajó del 2011 a 2012. ¿Ok? La siguiente. Ay, no sé si, seguramente no sé si lo vean, pero fíjense bien. Estos son las muertes evitables en exceso. ¿Se acuerdan que les comenté que estas muertes evitables eran aborto, hemorragia, sepsis, leucemia, ¿no? Y estos, los rojo, ¿sí lo ven? Rojo, luego naranja, luego verde y verdecito. Es el dinero que llegó a los estados. Entonces, si nos damos cuenta,
Zacatecas es un estado que no llegó dinero por AFASP. O sea, hay muchas formas de que llegue el dinero. Para salud, uno es por FASA, que es el ramo 33, que es con el que funciona, pero la federación empezó a dar dinero adicional para impulsar la disminución de mortalidad materna por un acuerdo que se llama AFASPE y en donde hay metas muy específicas. Si se fijan, pues Zacatecas, como no era un estado problemático, recibe menos dinero. Aquí lo interesante ver es que si se fijan, sí les dieron, por ejemplo aquí, Guerrero, Chiapas les dieron más dinero, Chihuahua les dieron bastante dinero durante el periodo 2008-2011 porque está en rojo, y al final es cuando bajaron su muerte materna. Se fijan que hay unos, como Guerrero y Chiapas, que aunque recibieron dinero, no impactó tanto, bajó un 7% de muertes maternas evitables. Zacatecas lo bajó en un 15%. Quiere decir que el dinero no lo es todo. La voluntad política, ¿sí? El trabajo interinstitucional puede llegar a tener mucho más impacto que recursos adicionales. ¿La siguiente? Este también es, por ejemplo, aquí vemos el porcentaje y Zacatecas disminuyó al 15.4%, está en rosa, de estas muertes evitables en exceso. La siguiente. Esta es medio complicada, pero les voy a comentar de qué se trata. Últimamente, como por ejemplo el estado de Zacatecas, ¿no? Que está mucho mejor. Entonces, ¿cómo vamos a medir su avance? Si muerte materna, bueno, si tuvieron 10 en 2012, ahorita notificadas hay 2 en este año. Entonces, hay presencia, pero no es un problema como el de Chihuahua o el de Chiapas o el de Estado de México. Bueno, entonces hay otra forma que se llama por morbilidad materna grave. ¿Cuántas mujeres estuvieron muy graves y de alguna manera muchas de ellas se salvaron? Por ejemplo, en 2012 ustedes van a ver morbilidad materna grave. En algunos momentos ustedes no han tenido sepsis, aunque tienen una elevada cantidad de sepsis. Entonces, esto define morbilidad materna grave. ¿Cómo lo medimos? Para definir sobre todo hemorragia, que la OPS pide, por ejemplo, para medir morbilidad materna grave por hemorragia, dice, bueno, las que estuvieron en las unidades de cuidados intensivos, las que tuvieron shock, las que tuvieron que tener 5 volúmenes de sangre o les hicieron histerectomía. Eso solamente lo podríamos conocer, o sea, lo podría conocer la institución de salud, que tiene los expedientes, pero eso no está en estadísticas. Entonces lo que nosotros hicimos es ver por qué se morían las mujeres en México. Y estas son las causas de muerte. Si se fijan, el cuadro te da la importancia del fenómeno y el color te da la cantidad de egresos. Entonces, por ejemplo, en preeclampsia y eclampsia, aunque no es de las causas que producen más letalidad, ¿qué quiere decir letalidad? Mujeres que mueren en los hospitales, ¿sí? Aunque no es de las causas que mueren, que preeclampsia y eclampsia, que te dan mayor letalidad, hay muchísimos egresos. Entonces, en números absolutos, sí tendríamos muchas muertes. Por ejemplo, en el caso de eclampsia en el puerperio, 2 de cada 100 mujeres fallecen en el país, ¿no? Pero de embolia, de líquido amniótico, de embolia séptica, las embolias, si se fijan, de 40 egresos que hubo en este periodo de 2004-2011, que qué bueno que son muy poquitas, murieron 14, 35%. Entonces vemos que la letalidad, el riesgo de morir también tiene que ver con la complicación. Entonces así de esa manera nosotros identificamos cuáles eran las hemorragias que producían mayor letalidad para poder acercarnos a la morbilidad materna grave por hemorragia. En el caso de sepsis es muy fácil porque tiene un código que es la O85. Y en caso de hipertensión arterial también es relativamente fácil
porque es o 14.1 o 15. Entonces eso es relativamente fácil, pero no sé qué tan confiable. Eso lo tendrían que decir las autoridades, que también estamos catalogando nuestras causas de muerte o nuestras causas de morbilidad. Si le ponemos un 85, realmente fue una sepsis, o sea, una infección grave. Entonces vamos a ver cómo estamos en eso. Por la siguiente. Fíjense, esta es hipertensión arterial y Zacatecas tiene 2.8 de morbilidad grave por cada 100 mujeres. Quiere decir que por cada 100 mujeres que tienen hipertensión arterial, 2.8 están graves. Y realmente la mortalidad es relativamente baja. En 2012 hubo una muerte. Entonces quiere decir, esto nos puede hablar un poco de calidad de los servicios si estas están adecuadamente clasificadas. De todos modos tienen, o sea, Zacatecas tiene 2.844 por cada 10.000 mujeres, que serían 2.8%, ¿no? De muertes maternas graves, de acuerdo a la que usted, de Zacatecas, registra en los sistemas de información. Esto está sacado del SAE, ¿no? Del Sistema de Ingresos Hospitalarios. Es de instituciones públicas, sobre todo. La siguiente. Este es el caso de hemorragia. La hemorragia, si se fijan, es un problema menor en Zacatecas. Es 1.1 por cada 100 mujeres que tienen hemorragia, tienen una hemorragia grave, peligrosa. Y en el 2012 solamente murió una mujer de hemorragia. Entonces estamos viendo que también se está teniendo más o menos un buen manejo de la hemorragia, a pesar de que puede ser un caso frecuente de hemorragia, ¿sí? Si se fijan, Nayarit tiene el mayor número, la mayor tasa de morbilidad materna grave en hemorragia, que sería 2.1, para que se vean más o menos cómo están ustedes con relación con el estado que tiene más, y Coahuila no tiene ni el 1%, 402 por 10.000. La siguiente. Este es el caso de aborto. En el caso de aborto no se tiene ni siquiera una de 100, es 133 por 10.000 ingresadas de aborto. O sea, solamente 344 tuvieron un aborto grave, quiere decir que tuvieron hemorragia grave por aborto. La siguiente. Y aquí tenemos sepsis, y sepsis nos llama la atención. Aquí la tasa de morbilidad materna grave por sepsis fue de 3.776 por 10.000, que son 3.7%. Pero lo interesante es que en 2012 no hubo una sola muerte por sepsis. Entonces quiere decir que aunque se tiene sepsis o está clasificada como tal, se está teniendo un buen manejo. Ahora se fijan, Yucatán tiene una tasa de 6.1%. Es elevadísima. ¿Qué hace diferente a Yucatán de Zacatecas? El número de cesáreas. Yucatán tiene el 50% de sus partos son por cesáreas. Entonces eso le está elevando evidentemente las infecciones, y Zacatecas, aunque tiene elevado, pues podría ser una política pública, o sea, tratar de disminuir las cesáreas, porque las cesáreas nos están produciendo placentas secretas, nos están incrementando la hemorragia era algo que decimos, ya la hemorragia, eso va a ser del pasado. No, la hemorragia está siendo muy severa por las cesáreas. La siguiente. Y aquí tenemos de otras directas, y si se dan cuenta, las tasas son chiquititas porque son poco frecuentes. Son las embolias, vimos, ¿no? Altas tasas de letalidad, pero son poco frecuentes. Casi no tenemos. Entonces son muy pequeños. La siguiente. Estas son las cesáreas. Y si se fijan, Zacatecas está como en lo clarito. Donde tenemos más, Yucatán está en lo verde, ¿no? Tiene 51%. Quien tiene menos es Colima. Fíjense, Colima es de los que tiene menos razón de muerte materna, tiene menos cesáreas. Y la siguiente. Y aquí es el número
número de muertes por causas de 2002 a 2012, para que sepan más o menos de qué se están muriendo las mujeres en Zacatecas. Y les voy a decir cómo está. Lo verde es cómo se comporta a nivel nacional, que es muy parecido a ustedes. Y el cuadro grande, el tamaño del cuadro grande nos dice la importancia de las causas. Tenemos en Zacatecas como el más importante de las causas obstétricas indirectas, esas que no son prevenibles, ¿sí? O sea, de alguna manera, eso nos, por ejemplo, el reto va a ser tratar a las mujeres que tienen VIH, el reto va a ser tratar a las mujeres que tienen influenza y que están en posparto o embarazadas, las diabéticas, la obesidad. Esos son los problemas que van a tener Zacatecas en el futuro. Si se fijan, después son la enfermedad hipertensiva, que es la más elevada a nivel nacional, y en el caso de Zacatecas tiene en segundo lugar, después hemorragia, ¿sí? Y es interesante que sepsis no es un problema, por lo menos, como se está documentando, en Zacatecas, ¿no? En todo este periodo 2002-2012 tiene 6 muertes por sepsis, que son un montón de años, casi 10 años, 11 años. Entonces realmente hay un buen manejo de ese problema. Y aquí está el 2012, que siguen siendo exactamente igual. Las causas obstétricas indirectas, ustedes tuvieron 4, ¿sí? Aquí tienen, en el caso a mí me llamó la atención, por ejemplo, el aborto, por eso está en cafecito, ¿se fijan? Entonces aquí hay que ver qué está pasando, o sea, nos están llegando las mujeres en muy malas condiciones, cuál es la política que se va a hacer para esto. Salud sexual y reproductiva entre los adolescentes, fundamental. O sea, pero ¿cómo vamos a hacer para desalentar esto? O como hablábamos con la diputada, o alentar la lactancia materna. ¿Cómo alentamos que las mujeres den pecho, que es una costumbre que se está perdiendo y que mejora la salud del neonato, mejora la salud de la mujer, evita el cáncer de mama? O sea, ¿pero qué incentivo da? Entonces aquí también tenemos como un problema. Y, por ejemplo, aquí en 2012 no hubo sepsis, no hubo muertes tardías, ¿se fijan? Y tampoco otras complicaciones, sino básicamente fue hemorragia, aborto, obstétricas indirectas y enfermedad hipertensiva. Y aquí es el porcentaje de funciones hospitalarias. Zacatecas tiene un gran porcentaje de sus muertes maternas son hospitalarias. Quiere decir que ahorita estas casi 8 de cada 10, estas mujeres que llegaron a los servicios de salud, fallecieron. Entonces, el reto es el acceso, cómo mejoramos, cómo ampliamos esta atención universal, cómo hacemos que lleguen de manera más oportuna. Pues una es educación, o sea, cuáles son los signos y síntomas de urgencia obstétrica, hemorragia, fiebre, dolor de cabeza, dolor de tiras, que vean lucecitas, o sea, cómo hacemos grandes campañas para que las mujeres detecten los signos de riesgo y sepan que pueden ir a cualquier hospital del ISSSTE, del IMSS o de la Secretaría de Salud que esté más cerca a su casa y recibir atención por el convenio interinstitucional de la atención de la emergencia obstétrica que se firmó desde el 2009. Entonces, ese es un instrumento de política pública que nos va a permitir bajar gran parte de estas 10 muertes en promedio que está teniendo Zacatecas. Y muchísimas gracias.